Listo. Ahora sí, Eli, muchas gracias. Son las 8:03 aquí, 9:03 allá. Bienvenidos, buenas noches a todos. Este tema que ha generado tanta controversia que la gente dice, bueno, ¿y quién es Gaby para decir que es reversible? Si mis doctores me dijeron que la diabetes no se quitaba y que iba a terminar a lo mejor con un trasplante. ¿No te acuerdas, Eli, no, tú no estabas, una enfermera que a su marido le dijeron que, pues que no tiene remedio y pues que si la insulina y la metformina no funcionaban, pues que luego había diálisis y que al final podía haber un trasplante de riñones y yo, Dios mío. Y entonces afortunadamente la esposa enfermera lo convenció de que mejor hicieran un cambio en el estilo de vida y bueno, pues santo remedio tan y se le quitó la diabetes al señor, ¿no? Entonces la diabetes es reversible, pero para que veas que no lo digo yo, lo dice la ciencia, ahorita te lo voy a compartir, pero te comparto quién soy. Soy Gaby Molina, tengo un máster en dietética y nutrición, un máster en coaching nutricional, tengo una certificación por la Universidad de Stanford en ciencias nutricionales y es por eso que yo he investigado todo lo que a mí me llega, lo investigo científicamente, eso estudié. Y entonces aquí podemos ver un artículo de una librería, la National Library of Medicine, y dice, revirtiendo la diabetes tipo 2, una revisión narrativa de la evidencia. Y entonces, bueno, yéndonos al artículo, traduje un fragmento del artículo, dice, a pesar de la creciente evidencia de que revertir la diabetes es posible, hacerlo no es normalmente alentado por nuestro sistema de salud. De hecho, la reversión no es una meta en los lineamientos para tratar la diabetes, como les digo, les dicen que son irreversibles. O sea, a este señor le dijeron, no, tú al final a lo mejor necesitas trasplante, pero pues por lo pronto ve tomando esta metformina. Las intervenciones dirigidas a revertir la diabetes tienen todas en común que no son la primera línea de tratamiento estándar. Esto es importante porque hay evidencia que sugiere que el tratamiento estándar, o sea, lo que normalmente les dan, que si metformina, no sé qué otra cosa, y luego es insulina, no llevan a la reversión de la diabetes. Esto nos lleva a cuestionar si el tratamiento estándar es realmente la mejor práctica. Un amplio estudio hecho por Kaiser Permanente encontró que con el tratamiento estándar de metformina, otro medicamento y otro medicamento y insulina, la tasa de remisión era de apenas el 0.23%. El enfoque actual no revertirá la crisis sanitaria de diabetes, ni en México ni en el mundo. De hecho, es un gran negocio. Entonces, sin embargo, en México, desafortunadamente, ahorita el medicamento reportado con mayores faltas es precisamente el medicamento para diabéticos. Entonces, ya no es una cuestión de que si me quiero cuidar o no. En este momento es una cuestión de que te necesitas cuidar, porque si tú vas a tu centro de salud, te pueden dar inclusive un medicamento para la diabetes que no está autorizado por la COFEPRIS. Recientemente acaba de salir el escándalo, ¿no? Un escándalo más de nuestro sistema de salud, que no es el sistema de salud que nos merecemos los mexicanos, pero que efectivamente este medicamento que están dando ahorita a los diabéticos no está autorizado por la COFEPRIS, no pasó los controles sanitarios de la COFEPRIS, entonces quién sabe qué le estén dando. Digo, ya han habido veces en donde les dan agua en lugar de quimios, en la pandemia les dieron ivermectina de forma experimental, entonces desafortunadamente nuestros gobernantes no se tientan el corazón para darnos cosas que a lo mejor nos pueden hacer daño en un engaño, ¿no? Entonces esta parte es súper importante de ver. ¿Qué conclusiones tiene este artículo? En general, como sociedad, no podemos darnos el lujo o tolerar la continua elevación de las tasas de diabetes. Y ahorita, desafortunadamente, la diabetes está empezando mucho más joven que antes. Antes era una enfermedad que se diagnosticaba a los 60, 65 años. Ahorita está empezando a los 30, a los 35, a los 40. A pesar de las muchas barreras dentro del sistema de salud completo, los proveedores son los responsables en el día a día por la vida de sus pacientes, atrapados en una epidemia sin precedentes. El actual modelo de cuidado estándar puede ser adecuado para algunos, pero otros seguramente elegirían revertir su diabetes si comprendieran que tienen la opción. Esta opción puede ser provista solo por aquellos profesionales de la salud que no solo estén conscientes de que revertir la diabetes es posible, pero que tengan la educación necesaria para revisar las opciones en una discusión centrada en el paciente en cuestión. Ahorita normalmente
cuestiones médicas están centradas en los tratamientos y no en el paciente. Entonces, al paciente no le preguntan si duerme, no le preguntan qué come, no le preguntan cuánta agua toma, no le preguntan si hace ejercicio. En el paciente ven nivel de glucosa, ahí te van la metformina más alta, ahí te va la insulina. No se centran en el paciente, no se centran que no hacen las preguntas básicas que cualquier médico tendría que hacerle necesariamente a todos sus pacientes. ¿Cómo está tu estilo de vida? Si tus médicos te preguntaran eso y vieran que lo que pasa es que vives muy estresado, a lo mejor te mandarían a hacer una clase de yoga. O que vives deshidratado, pues te mandarían a tomar agua. Pero no, lo cómodo es recetar fármacos, lo cómodo y lo rentable. Porque tomar agua para nadie es negocio. Y bueno, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre están muy elevados. La glucosa proviene de los alimentos que consume principalmente. Y dice principalmente porque la realidad, la glucosa se puede elevar nomás por tu estado emocional, ¿sí? Porque el hígado, mediante una acción que tiene que se llama gluconeogénesis, puede producir su propia glucosa. Es un laboratorio. Ahora, hay varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en donde el paciente es un paciente que no genera insulina. El paciente que no genera insulina necesariamente se va a tener que inyectar insulina toda su vida. Ese es un cohete porque regular la insulina en el paciente con diabetes tipo 1 es súper complicado. Me tocó el caso de una chiquita de 4 años que su abuelo era médico o es médico. Le diagnosticaron a los 4 años la diabetes y me decía su mamá que a veces iba al kinder hasta 5 veces al día para medir la glucosa. O sea, súper, súper complicado. Mientras más chiquito, pues más difícil todavía, ¿no? Y me tocó estar en un aeropuerto con una señora diabética tipo 1 y estábamos con problemas para sacar los pases de abordar. Ya estábamos en Sudáfrica, si mal no recuerdo. No, no es cierto, no me acuerdo. Pero estábamos en algún lugar del mundo. Y entonces de repente ella traía un aparatito de los que te miden la glucosa así pegado al brazo, la traía en 220. Y yo, pues, ¿qué desayunaste? Me dice, nada, no he comido nada en todo el día. O sea, el puro estrés le elevó la glucosa. Digo, para que veas lo del hígado, el puro estrés le elevó la glucosa a 220. La diabetes tipo 2, el paciente sí produce insulina. Lo que sucede es que sus células ya no la reciben, ¿sí? Aquí podemos ver una célula. Eso que se ve café es una célula, lo café oscuro es la membrana celular. Imagínate un huevo que lo blanco es la membrana, que es lo que contiene la célula. Estas membranas tienen puertas. Estas puertas son los receptores de insulina, ¿sí? Y llega la insulina y mete su cuchara ahí a la puerta y dice, ya llegué, abre la puerta para que recibas la glucosa. La insulina es la responsable de que entre la glucosa al interior de las células para que tú tengas energía, ¿ok? Hay otro tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional. Esta padecí yo en mi tercer embarazo, en donde si la mujer no controla sus niveles de glucosa, el bebé puede nacer macrosómico y con diabetes al nacer. ¿Qué es macrosómico? Es un bebé de 5 kilos, ¿no? Y pues, casi que necesariamente sería nacimiento por cesárea en lugar de parto vaginal. Esto es peligroso porque si, como platiqué de los niños con diabetes tipo 1, que es normalmente cuando se detecta, imagínate si en una niña de 5 años es complicado, pues en un bebé, ¿no? Entonces, hay que cuidar muchísimo la alimentación, especialmente en el embarazo, especialmente si tenemos más de 30 años o más de 35 años cuando nos embarazamos, es muy probable que desarrollemos diabetes gestacional. Y hay la diabetes tipo 3. Esta en México todavía no se le llama así, pero en Estados Unidos sí. La diabetes tipo 3 resulta que es el Alzheimer. Se caracteriza por la alteración en la producción y la acción de la insulina a nivel cerebral. Ya se ha comprobado que en la enfermedad del Alzheimer hay un déficit de producción de insulina y de receptores cerebrales para esta hormona. Entonces, la mayoría, de hecho, de la gente que tiene Alzheimer, de hecho, tiene diabetes tipo 2. No siempre, pero como 2/3 de la gente con Alzheimer también es diabética, ¿no? Entonces hay una relación directa y ya en Estados Unidos se reconoce que es un problema de glucosa en el cerebro. Y bueno, ¿de dónde viene esta glucosa? Principalmente de los carbohidratos, ¿sí? Tenemos en los alimentos 3 tipos de macronutrientes, macro porque es de lo que más necesitamos, es lo que más comemos, y son carbohidratos, proteínas y grasas. Y hay unos alimentos que tienen de todo,
pero hay unos que son predominantemente una cosa sobre otra, ¿no? Cuando la gente piensa en carbohidratos, normalmente piensa en pan, piensa en arroz, piensa en pasta, pero en realidad los carbohidratos también son las frutas, y son las verduras, y son las leguminosas, y son los frutos secos. Todas esas tienen carbohidratos. Los carbohidratos que nos disparan la glucosa son aquellos que no tienen fibra, que tienen una cosa que se llama índice glicémico elevado. Pero desafortunadamente, desde 1980, los lineamientos de alimentación de Estados Unidos establecieron que la base de la pirámide alimentaria eran los cereales. Y decían que los cereales integrales, pero no existen los cereales integrales. O sea, me vengan con cuentos con que vamos a comer trigo integral de a de veras. Pues no es cierto. Pero aún los cereales, todos tienen índice glicémico elevado. Entonces, tampoco es una buena idea, aunque sean cereales integrales, alimentarte de eso, porque estás disparando tus niveles de glucosa. Y eso es lo que nos altera todo y nos produce esta resistencia a la insulina, que es el origen de todos los males, por supuesto, incluida la diabetes, ¿no? Hay proteínas. Las proteínas, cuando llegan a nuestro cuerpo, algunas también se pueden convertir en glucosa. No es lo normal, porque de las proteínas se utilizan sus componentes básicos, que son los aminoácidos, para muchas funciones del cuerpo. Pero a veces, en caso de ser necesario, también de las proteínas sacamos glucosa. Lo que no produce glucosa son las grasas. Entonces hay por ahí un documental que dice que las grasas producen diabetes y que las proteínas producen diabetes. Es más falso que una moneda de 3 centavos, porque no tienen un impacto en la glucosa en la sangre. Y lo que sí tiene un impacto en la glucosa en la sangre son los carbohidratos. Claro que este especial es producido por una asociación vegana. Entonces, claro, esa asociación no quiere saber nada de las proteínas, pero la realidad es que cuando yo tuve diabetes gestacional, me mandaron comer proteína todo el día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas no se convierten en glucosa, tienen un metabolismo que quema más calorías, después de cada comida tenía que ir a caminar. Entonces, bueno, aquí está cómo te alteran los alimentos la glucosa. Y entonces, ¿cuáles son los que hay que evitar por completo? Porque solamente los intoxican, y estos todos los intoxican. Hay que evitarlos en un 99%. Si te vas a comer una galleta, que sea como una vez a la semana. O sea, poquita toxina nos hace más fuertes, pero en el muy poquita está la clave, ¿no? Entonces, estos alimentos sin fibra son los que nos disparan la glucosa en la sangre. ¿Cuáles son los que tenemos que comer? Los carbohidratos enteros, frutas, verduras, leguminosas. Hay pastas hechas de maíz, hay pastas hechas de lenteja, las nueces, las almendras, los frutos secos, las semillas. Todos estos son carbohidratos enteros con fibra. ¿Qué significa que son carbohidratos enteros con fibra? Que no te impactan tu glucosa en la sangre, no te la disparan, ¿ok? ¿Cómo medimos lo que te dispara la glucosa en la sangre? Hay una medición que se llama índice glicémico, y es una medida en la que te calcula la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar en la sangre. Y, por ejemplo, mucha gente come avena y se le echan los licuados. La avena te dispara el azúcar en la sangre, y la verdad es que no sabe a nada, no se la pongas a los licuados. Y luego, si la cocinas, pues es de índice glicémico elevado. Entonces, no, evita la avena, no la necesitas. Hay muchas otras cosas que puedes comer que no te van a hacer daño y que son más sabrosas. Ahora, sí necesitamos azúcar, pero no nos la tenemos que comer. Tengo noticias, ¿eh? Con eso de que tu hígado la produce, no necesitamos comer azúcar, y que además todos los carbohidratos que consumimos se convierten en azúcar, pues no necesitamos comer azúcar. En todo momento, nuestro cuerpo debe haber el equivalente a una cucharadita cafetera de azúcar en sangre. Una cafetera chiquita, 5 gramos. Si sacamos que tenemos 5 litros de sangre, y en cada litro va 1 gramo, así más o menos la cosa, ¿no? En lugar de una cucharadita de azúcar en sangre, tenemos 3 cucharaditas, podemos entrar en un coma diabético, ¿ok? Una cucharadita nos tiene como con 80 de azúcar en la sangre, pero pues 3 van a ser como 240 o 300. Entonces, vamos a entrar en un coma diabético. Esto es algo que hay que tener súper presente, porque el cuerpo es tan listo. Dios, en su grandiosidad, en su sabiduría, dijo: estos cuates se van a equivocar, yo los tengo que proteger de sus errores. Un día van a descubrir el azúcar refinada y la van a regar. Y van a inventar la Coca-Cola y la van a regar. Si a tu cuerpo entrara todo el azúcar de la Coca-Cola en cuanto tú te la tomas, te mueres. Porque el azúcar de la Coca-Cola son 40 gramos. Acuérdate que en tu sangre solo puede haber 5. Y si tienes 15 en lugar de 5, puedes entrar en coma diabético. Y si tienes 6 cucharaditas, que son 2 cucharadas soperas, pues vas a tener como 700 de azúcar. Te vas a morir. Pero esta tiene 40 cucharaditas. ¡40!
Y tú te la tomas y como no tiene fibra, pues rapidito se va al torrente sanguíneo. ¿Qué hace el cuerpo? Libera insulina. Porque de veras, si ese azúcar que está en la coca entrara, o sea, si tú te inyectaras el azúcar de la coca al torrente sanguíneo, porque estás con alimentación parenteral, te mueres, te mata, ¿ok? Y imagínate un Manta Hindú con 46, aquí un Arizona Tea con 52, o sea, hay alimentos, un Monster Energy que tiene 54, hay bebidas que tienen más, hay un frappé del Starbucks que tiene como 60. Y entonces como es puro líquido, pues así como entra, se va la sangre y tu cuerpo te protege, porque si no, literalmente te mueres. Entonces, tú tienes esta cantidad de azúcar en sangre cuando debes tener la del lado izquierdo. ¿Qué hace tu cuerpo? Dice, alerta, alerta, alerta. Emilio Molina, Luis, que están ahí conectados, se van a morir porque se metieron una Coca-Cola al torrente sanguíneo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a liberar vamos a liberar insulina para que esa insulina se lleve la glucosa al interior de las células. Pero como tus células ya están llenas de glucosa porque todo el tiempo estás comiendo cosas que se convierten en azúcar, entonces esa glucosa termina convertida en grasa. Cada gramo que tengas tú de grasa acumulada, sobre todo en el vientre, en el abdomen, tiene que ver con azúcar en exceso que tú has consumido, ¿ok? ¿Qué termina sucediendo en el cuerpo? Bueno, del lado izquierdo vemos una célula normal, esa redondita es la célula, esa naranja es la entrada de la glucosa, es el receptor de la glucosa, y en una célula normal y sana, pues la glucosa va a entrar adentro de la célula y te va a dar energía. Pero cuando tú consumes tanta azúcar, entonces tus células terminan generando una cosa que se llama tolerancia, así como los alcohólicos que cada vez necesitan más alcohol, o los drogadictos que empiezan con marihuana y terminan con metanfetaminas o cristal o no sé qué, porque cada vez necesitan más. Lo mismo pasa con tus células. Cada vez necesitan más insulina para poder recibir la glucosa que necesitas. Entonces, cuando tú tienes diabetes, resulta que la glucosa no entra a tus células para darte energía, se queda en el torrente sanguíneo. Entonces tú estás cansado, aunque haya mucha energía, porque estás comiendo todo el tiempo. ¿Pero por qué estás cansado? Pues porque la energía no llega a donde tiene que llegar. ¿Vale? Ahora, la resistencia a la insulina, también conocida como resistencia insulínica o insulinoresistencia, es una condición en la cual los tejidos presentan una respuesta disminuida para absorber la glucosa, dice, en la sangre, ¿no? Podríamos llamarle la prediabetes. ¿Qué síntomas tienes de que tienes resistencia a la insulina? Porque mucha gente dice, no, mi glucosa está bien, mídete la insulina. Mídete la insulina para que te des cuenta de la diferencia, ¿no? De que vas a tener en ese nivel versus tu glucosa. Tu glucosa va a estar bien hasta que un día ya no está bien. Y entonces tú puedes saber que tienes resistencia a la insulina porque tienes varios síntomas. Uno, tienes 10% de sobrepeso o más. Dos, tienes verrugas o acrocordones. Tres, tienes problemas de fertilidad, tienes ovario poliquístico. Cuatro, tienes acantosis nigricans, que es una mancha en la piel, en el cuello, en las axilas. Cinco, tienes acné, ¿no? Seis, tienes hipertensión. Siete, tienes disfunción eréctil. Ocho, tienes la glucosa elevada en el embarazo, ¿no? Por ejemplo. Nueve, tienes hirsutismo. O sea, ¿qué es el hirsutismo? Es vello facial que en las mujeres, que es como el que tienen los hombres, ¿no? Acá, o vello en el pecho, o vello en el abdomen, o vello en la espalda. Si tú tienes cualquiera de estos síntomas, tú tienes resistencia a la insulina. Entonces, a lo mejor tu glucosa está perfecta, pero te tienes que ir a medir, ¿ok? Y entonces, resulta que, como te enseñé hace ratito, aquí vemos que el tejido está resistente a la insulina. Y entonces la insulina no mete la glucosa al interior de la célula. Pero resulta, y esto grábatelo bien, que las células de los tumores tienen 22 veces más puertas de entrada de la insulina y la glucosa que tus células del cuerpo. Entonces, cuando tú tienes resistencia a la insulina, a lo que estás alimentando es a las células cancerígenas o tumorales que tienes en tu organismo. Y todos tenemos, ¿eh? Y nadie está exento. Acaban de diagnosticar a la princesa Kate de Inglaterra con cáncer y tiene nomás 42 años, ¿sí? Y yo no creo que ella haya comido exceso de nada, pero en el cáncer también interviene el tema de las emociones y este mundo tan tóxico, porque su suegra, la reina, también fue reina y vivió 96 años. Entonces, ¿cómo es diferente el mundo de hoy al de hace 100 años, no? Entonces, por eso es tan importante
que en este mundo tóxico nosotros nos hagamos conscientes, porque el mundo tóxico no lo podemos controlar. Lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos. Y cuando tú tienes resistencia a la insulina, estás alimentando a los tumores que se están desarrollando en tu cuerpo. Y hoy el cáncer en el mundo es la segunda causa de muerte y en México es la tercera. Y es una enfermedad terrible. De eso fallecieron mis papás. El cáncer no respeta estatus, no respeta edad, no respeta sexo, no, nada. Si tú llevas un estilo de vida tóxico, lo más probable es que hoy en día vayas a desarrollar un cáncer y esa sea la causa de muerte. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que está sucediendo en este mundo. Y les digo, no respeta ni estatus social, no, nada, nada. Para todos puede ser. ¿Ok? Ahora, los alimentos de índice glicémico medio y alto, que son los que hay que evitar, ¿cuáles son? Muchas veces son los que saben rico, lo que nos gustan, los que están diseñados para eso. Estos productos que están llenos de químicos sintéticos para que tenga sabor, ¿no? Por ejemplo, las sopas ramen, las galletas, los muffins, pero también el pan integral. Y aquí tú puedes ver que un helado tiene un menor índice glicémico que un pan integral que te han vendido como bueno. Aquí luego hay una confusión porque la gente ve el elote. El elote amarillo dulce es el que es de índice glicémico elevado. Para eso está diseñado. De ahí sacan el jarabe de maíz de alta fructosa con el que endulzan todas las porquerías. El maíz mexicano, criollo, indio ancestral, ese es maravilloso porque su índice glicémico es bajo, ¿ok? Entonces, que hay que evitar todo aquello que nos dispara el azúcar en la sangre. ¿Cómo encontrar el índice glicémico? Busca en internet. Hay varias páginas que te dicen. Y lo que tú tienes que buscar es que lo que tú comas tenga un índice glicémico de menos de 35 y muy ocasionalmente el que tenga más de 35. ¿Ok? Ahora, eso es en cuanto a la alimentación. Pero como les dije muy al principio, no nada más los alimentos te disparan la glucosa. Resulta que también nuestras acciones. Cuando nosotros no dormimos las 7 horas que el cuerpo requiere, tu cuerpo piensa que estás en peligro. Y cuando tú estás en peligro, hay un mecanismo que se activa biológicamente, así está diseñado, se llama mecanismo de ataque o de huida. Y entonces cuando tú estás activando ese mecanismo de ataque o de huida, tu cuerpo sabe, o eso piensa, que vas a correr o vas a atacar. Y entonces lo que hace es liberar glucosa. ¿De dónde? Pues la que tiene guardada en el hígado. Y esa glucosa anda en tu torrente sanguíneo para que tus músculos la utilicen porque se supone que tú estás en peligro y vas a correr o vas a atacar, vas a huir o vas a atacar, pero tú estás viendo Netflix o estás preocupado porque tienes un pendiente que no entregaste o estás esperando que lleguen tus hijos de la universidad o estás viendo una novela, lo que sea. La cosa es que no estás durmiendo y tu cuerpo, en lugar de descansar y de recuperarse, está acelerado, libera cortisol. El cortisol provoca la liberación de la glucosa. Esa glucosa se queda circulando en tu torrente sanguíneo. Entonces, es súper importante el tema del sueño. Hay que dormir por lo menos 7 horas todas las noches. ¿Qué otra cosa dispara la glucosa en la sangre? El estrés, las emociones negativas que no sabemos manejar. ¿Cuáles son las emociones negativas que no sabemos manejar? El enojo, la culpa, la vergüenza, el miedo, el disgusto y me falta una, y la tristeza. Esa no, la tristeza no te dispara los niveles de glucosa, pero el miedo y el enojo, la culpa, por supuesto también el disgusto, pero normalmente lo que sentimos continuamente es enojo o es miedo, y el miedo en sus distintas caras, ¿no? El estrés, la preocupación, la ansiedad, los nervios, es el miedo. Entonces, cuando tú vives continuamente en emociones negativas en lugar de en calma, tú estás disparando la glucosa. De hecho, ayer pesé y medí a una persona que acaba de entrar, bueno, que va a entrar al programa, estaba perfectamente bien en su peso, sus niveles de musculares estaban perfectos, o sea, 42 años y tenía 7 años con diabetes, y es porque murió su mamá y eso le provocó unos niveles de estrés muy elevados, ¿no? Entonces, y claro que tiene problemas de sueño, entonces en el caso de ella es 100% emocional. Entonces, o aprendemos a vivir en calma o vamos a enfermarnos. Para eso, en Sana Sin Esfuerzo, tenemos una maravillosa psicóloga que todas las mañanas nos enseña a vivir en calma. Todas las mañanas tenemos un Zoom con ella y es como terapia grupal, en donde nos va dando herramientas para aprender a escuchar y entender nuestras emociones, porque no se trata de controlarlas. Si yo estoy enojado, tengo que saber por qué estoy enojado, qué fue injusto.
Si yo tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? Y aquello a lo que le tengo miedo es racional o es irracional, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a vivir en calma, es mucho más fácil llevar un estilo de vida saludable, porque lo que sucede es que cuando no aprendemos a vivir en calma, normalmente vamos y tomamos alcohol, comemos pan o fumamos, y entonces esos hábitos pues, nos van a seguir perjudicando en nuestra salud, en particular la gente que cuando está estresada toma alcohol o come pan o azúcar o dulce o papitas y así, esas personas están disparando la glucosa en la sangre. Hay otra cosa que es súper importante de conocer y que casi nadie conoce. Hay un desequilibrio ya en todo el mundo del consumo de aceites omega 3, aceites esenciales omega 3 y omega 6. ¿Por qué esto es relevante? ¿Se acuerdan de que hablamos de la membrana celular? Que era lo que contenía el huevo. Bueno, esa membrana celular en nuestro cuerpo no es una cáscara, es una membrana que es permeable y es flexible, o sea, tiene por donde entren los nutrientes, por ahí entra la glucosa, por donde salgan los desechos y se comunica y comparte neurotransmisores. O sea, es una maravilla cada una de nuestras células. Bueno, estas células deben de estar formadas por omega 3 y omega 6. Son dos ácidos grasos esenciales. La cosa es que los dos tienen función contraria, son complementarios. Uno es inflamatorio y otro es antiinflamatorio. Uno busca la rigidez de la célula y el otro la flexibilidad. Y resulta que deberían de estar en equilibrio, pero por el estilo de vida de hoy, por la dieta que llevamos hoy, no están en equilibrio. Es hasta 60 veces más omega 6 que omega 3. Y entonces nuestras células se vuelven rígidas, se vuelven impermeables y entonces la glucosa no entra, ¿sí? ¿Se acuerdan que había unas compuertas de entrada? Pues esas compuertas de entrada pues también dependen de cómo esté conformada la membrana celular. Como el omega 3 y el omega 6 químicamente se parecen, cuando tú no consumes omega 3 en tu dieta diaria o en suplementos, tu cuerpo agarra lo siguiente más parecido, que es el omega 6. Entonces, químicamente se parecen, pero funcionalmente son súper distintas, ¿ok? Entonces, la gente necesita consumir ácidos grasos de omega 3, pero en la dieta convencional la realidad es que pues no existe, ¿no? Tendríamos que estar comiendo 200 gramos de salmón salvaje todos los días, o 200 gramos de trucha, o 200 gramos de, así, peces o de sardinas, ¿no? De ácidos grasos, pero la realidad es que pues ni siquiera nos gusta comer todos los días eso. Y en el caso del salmón salvaje, pues ni nos alcanza para comprarlo, porque un filetito te va a costar como 300 pesos. Dáselo todos los días a tu familia y pues no hay manera, es más barato suplementar. ¿Ok? Ahora, lo que es un hecho es que ningún medicamento ni cura ni reversa la diabetes. De hecho, la insulina empeora la diabetes. Y aquí se me echan encima luego los médicos, pero si entienden el tema de que no es un problema de que el cuerpo no produzca insulina, es un problema de resistencia a la insulina. Las células no la reciben porque es demasiado el golpeteo. Entonces, mientras más insulina le meto yo al cuerpo, más resistentes se van a volver mis células, más diabético me voy a volver. Entonces, la solución nunca ha sido la insulina. Esa es en la emergencia, esa es cuando de plano no tienes cómo controlarla, en lo que haces cambios en tu estilo de vida. Pero si tú empiezas a tener estos cambios, tú vas a ir dejando de forma paulatina todos estos fármacos, que ese es el objetivo. Porque no sé tú, yo no quiero vivir empastillada y enferma los últimos 20 años de mi vida. Y ese es el destino de la mayoría de la gente. De la mayoría es del 95% de los mexicanos viven enfermos sus últimos años y llenos de pastillas. Es muy raro encontrarte un mexicano que no tome una pastilla para la presión, que no tome una pastilla para la colitis, para la gastritis, que no tome una pastilla para el dolor de cabeza. O sea, no hay. O un clonazepam. Es raro el mexicano que a sus 60 años no toma nada. Y nosotros tenemos gente que a los 70 no toma más que suplementos, porque la salud es nuestro derecho divino de nacimiento, pero vivimos en un mundo enfermogénico y obesogénico que lo único que hace es intoxicarnos. Les digo, si la princesa Kate de 42 años está recién diagnosticada de cáncer, pues ¿qué clase de mundo estamos viviendo? Entonces es más importante que nunca tomar conciencia de todo lo tóxico que está alrededor de nosotros. Lo que los diabéticos tipo 1 tienen que hacer toda la vida es inyectarse, pero ellos, con mayor razón todavía, tienen que llevar un estilo de vida saludable. Nada más, esta sí no es reversible. Aquí el páncreas chupó faros. Si tú tienes diabetes tipo 2, agradece
que tu páncreas sigue funcionando y ayúdale a que funcione bien. La diabetes tipo 2 sí puede ser prevenida y revertida con un estilo de vida saludable. No es determinante la genética. Mucha gente dice, es que mi papá es diabético y es que mi mamá es diabética. Aún, aún, si tuvieras un gen de la diabetes, hay una ciencia que se llama la epigenética, que estudia la manifestación de los genes a través del estilo de vida. Entonces, tampoco la genética es determinante. Y te lo digo con conocimiento de causa en familia, es para que todos mis primos, mis hermanos y yo estuviéramos apanicados por los índices de cáncer en nuestra familia, porque mi papá murió de cáncer, una hermana suya murió de cáncer, otra hermana suya murió de cáncer, y mis otros dos tíos que siguen vivos tuvieron cáncer. O sea, los cinco, mi papá y sus cuatro hermanos tuvieron cáncer. Y mi mamá y una hermana han tenido cáncer. Mi mamá murió, la hermana sobrevivió, y nomás una de mis tías y tíos en total no ha tenido cáncer. Yo no estoy asustada porque yo sé que llevo un estilo de vida saludable. Yo no estoy preocupada porque yo sé que si llevo asustada y preocupada, estoy provocando ese cáncer que quiero evitar, ¿no? Entonces, súper importante aprender a vivir sanos y de eso se trata esto. La diabetes tipo 3 puede ser prevenida con el estilo de vida saludable. Desafortunadamente, hoy es más o menos el 20% de los adultos mayores de 60 años desarrollan Alzheimer y es una enfermedad espantosa. El Alzheimer es, yo creo que de lo más difícil porque el paciente con Alzheimer se siente perdido, no reconoce, pierde noción de todo y entonces se vuelve violento porque tiene miedo todo el tiempo. Entonces es muy importante, si tú empiezas a ver síntomas de que a tu ser querido se le está yendo la memoria, se le está yendo el avión, toma acciones ya. Porque si este paciente desarrolla un Alzheimer avanzado, ya no te va a escuchar en el estilo de vida, ya no te va a hacer caso, ya no va a comerse lo que se tiene que comer, ya no. Solo quiere lo que para él o para ella es familiar y te va a pedir las porquerías que lo llevaron a desarrollar esta enfermedad. Entonces, por favor, súper importante, si tú detectas que alguien de tu familia está empezando a tener síntomas, haz cambios ya, no te esperes, porque en la diabetes tipo 3 o Alzheimer, la ciencia no tiene nada, nada es nada, pero nada. Entonces aquí es súper importante entender que está en nuestras manos. ¿Por qué es tan complicada la diabetes? La diabetes sin atención te puede acabar en un año, ¿ok? Puedes terminar con hemodiálisis, con diálisis, luego hemodiálisis y luego sin riñones. ¿Por qué? Porque es la primera causa de insuficiencia renal en México. La diabetes puede acabar con tu vista. Es la principal causa de ceguera en México. Y hay si has ido a Cinépolis, híjole, me causa mucho ruido que te anuncian que ellos operan cataratas y glaucomas, si mal no recuerdo, te operan las de la vista a los diabéticos y que vayas y que compres dulces en la dulcería para apoyar las operaciones que hacen. Yo, Dios de mi vida, ellos mismos están provocando la enfermedad. Y luego te dicen, sí, pero yo te la curo, yo te opero. ¿Qué necesidad de llegar a eso? ¿Qué necesidad de meterte plancha para nada? La diabetes también es la principal causa de amputaciones fuera de accidentes. Y en mi experiencia lo que he sabido es que la gente a la que amputan rápidamente se muere. No soporta estar amputado y se nos pierde, se nos va. También la diabetes provoca problemas cardíacos, ¿no? Provoca neuropatía diabética, una sensación en donde hay hormigueo, pero también puede haber mucho dolor, hay demasiada sensibilidad de las terminaciones nerviosas. Y la gente con diabetes es muy fácil que pierda su dentadura. Muy, muy fácil. Se aflojan los dientes y se empiezan a caer, ¿no? De hecho, por ahí tenemos un testimonio de un cuate que se dio cuenta que estaba mal porque amanecía la almohada sangrando y se dio cuenta que lo que tenía era, o sea, la glucosa se veía bien, pero detectó primero la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, es una enfermedad terrible porque te come en pedacitos, pero en pedacitos. Entonces, en resumen, ¿qué hay que hacer con la diabetes? Hay que buscar equilibrar los niveles de glucosa en la sangre. Hay que buscar alimentos que sean reales, que no tengan azúcares añadidos, que no sean refinados, que sean con fibra, que sean proteínas, que sean grasas de alta calidad. Hay que aprender a manejar nuestras emociones para aprender a vivir en calma. Y algo súper importante que mucha gente no hace, hay que hacer ejercicio. Cuando yo estaba embarazada, que me dio diabetes gestacional, me dijeron, Gaby, después de cada comida te tienes que caminar 20 minutos para que la glucosa que sí se libera en tu torrente sanguíneo se queme así. Porque el músculo, primero, es el almacén más grande de glucosa que hay, pero el músculo quema la glucosa muy rápidamente.
Entonces, un paciente diabético necesariamente tiene que enfocarse en estas 4 cosas, ¿no? Es las emociones, y bueno, por supuesto, hay que dormir bien. El omega 3 hay que equilibrarlo, hay que checar la alimentación y hay que hacer ejercicio. Otra cosa que nosotros en el programa hacemos, que es muy importante, es el tema de la microbiota. La microbiota es tu flora intestinal y resulta que hay bacterias que meten más azúcar al torrente sanguíneo que otras y son las que se alimentan de azúcar. Entonces, hay que consumir alimentos fermentados. El kéfir es uno de los más fabulosos alimentos fermentados. A la gente que está en el programa le damos búlgaros para que se haga su propio kéfir. Hay que cuidar las horas de alimentación. La realidad es que nos han enseñado que hay que comer 5 o 6 veces al día, pero no hay cosa más dañina para el organismo que comer 5 o 6 veces al día. Máximo, máximo. Hay que comer 3. Y una terapia que han descubierto maravillosa para la gente con diabetes es el ayuno intermitente. Sin embargo, si tú te inyectas insulina o tomas metformina, este ayuno intermitente hay que hacerlo bajo supervisión. Para eso te enseñamos nosotros lo que hay que hacer. Tienes que tener un glucómetro para que te midas, porque es posible que tu glucosa se baje demasiado porque te estás bajando la glucosa artificialmente y de manera natural, por el programa se te baje la glucosa, entonces hay que estar muy al pendiente de eso, ¿no? Hay que dormir 7 horas todas las noches, a más tardar a las 11 de la noche, esta parte es súper importante. Y bueno, el pilar número 5, que es tomar el sol, el que tú tengas tus niveles adecuados de vitamina D va a ser uno de tus mejores aliados para mantener tu salud en el cuerpo. Y la realidad es que hoy en día, yo creo que el 95% de la gente del planeta, si no se suplementa, tiene deficiencia de vitamina D, porque hoy en día nos han enseñado que el sol nos da cáncer y entonces la gente que se asolea con bloqueador solar, si es que se asolea. Pero necesitamos salir a tomar el sol todos los días, entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, 40 minutos, todos los días. Brazos y piernas expuestos sin bloqueador solar. Sin embargo, hay veces que no se puede. Nosotros hemos tenido muchos días nublados, ha habido mucha lluvia en Tijuana donde vivimos y pues no hay manera. Entonces necesitamos tomar suplementos de vitamina D con vitamina K. ¿Y qué hay que comer? Esto, comida real. La gente dice, pero es que si no puedo comer cereal y no puedo comer qué pan, ¿qué puedo comer? Hay tantas cosas que nos puso Dios en la tierra que dice que tu alimento sea tu medicina. Esto es lección de Hipócrates de hace 2000 y feria de años. Esto lo estudian los médicos cuando entran a la universidad, el juramento hipocrático. ¿En qué momento se les perdió a los que hacen los planes de estudios de medicina? Esta debería de ser la base de la medicina, no la farmacología. Y estoy muy contenta porque el otro día platiqué con un doctor que es, creo que es diputado o senador, que se llama Héctor Jaime, y le pregunté, porque están haciendo los planes de gobierno, ¿no? De una de las candidatas. Y, oiga, doctor, ¿y han pensado en hablar de educación, en estilo de vida? Porque la medicina farmacológica, pues la realidad es que usted sabe que no funciona. Lo que funciona es la medicina funcional. Y me dijo, sí, Gaby, ya estamos trabajando en eso. Dije, me dio tanto gusto, dije, qué maravilla que haya médicos dentro de nuestro Congreso que estén conscientes de eso, porque ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que ponen los lineamientos de alimentación. De hecho, en Estados Unidos, desde el 2015, ya no se ponen los cereales como base de la pirámide, pero si tú vas a cualquier consultorio nutriológico o médico, la pirámide sigue siendo la misma. Ya cambiaron en el 2015, van casi 10 años de que cambiaron los lineamientos, pero eso no ha llegado a las universidades todavía. Y si no llega a las universidades, pues tampoco llega a los médicos, ¿no? Y bueno, yo te quiero mostrar algunos testimonios de salud del programa Sana Sin Esfuerzo de gente que tenía una diabetes, que creía que estaba completamente fuera de control y que iba a perder. Aquí tenemos a Antonia que iba a perder su pierna. Empezó el programa, empezó a suplementarse y salvó la pierna. Ojo porque se van poniendo cada vez más duras las imágenes. Si tú eres de los débiles de corazón, dicen en inglés faint of heart, no la veas, ¿ok? Esta es impactante. Esta es una herida de un pie diabético. Ahí vemos el tobillo. El paciente alimentado de Coca-Cola y pan nunca lo dejó y estaba en el hospital. Pues iba a perder el pie, ¿no? Con esa herida. Y su hija, que conocía los suplementos que manejamos, le dijo, mira, papá, te vas a tomar esto. Y a los médicos les dijo, mi papá se va a tomar esto porque no le van a salvar el pie. Y resulta que se empezó a tomar los suplementos en dosis elevadas y a los 15 días había cerrado la herida.
A los 15 días había salido la infección. A los 15 días estaba casi tapado con la piel, con los puros suplementos, porque el señor no dejó ni el pan ni la coca. No te lo recomiendo, ¿sí? Pero a este señor le diagnosticaron diabetes como a los 60, o sea, ese es el punto. Pues si tú tienes 40 o 50, pues imagínate cómo está a los 60. Rocío es una paciente que llegó con 500 de glucosa a los completamente descontrolada. No le podían bajar el azúcar ni con insulina, ni con metformina, ni con nada. Su hija, que ya conocía el programa, les dijo a los doctores, esto se lo va a tomar mi mamá. Y ellos dijeron, pues bajo tu propio riesgo, pues sí, ustedes no le pueden controlar. Y le controlaron la glucosa y esta señora que se inyectaba dosis altas de insulina, ya no se inyecta insulina. Tenía parálisis faciales recurrentes, como podemos ver en la foto de la izquierda, y hoy se nos aparece con su preciosa sonrisa. Este paciente, ya David Alberto, de 51 años, decía, padezco diabetes tipo 2 por ahora. Decidí dejar de usar de modo intermitente mi medicamento. Yo no recomiendo que hagan eso, esto tiene que ser bajo supervisión médica, pero él decidió tomar la salud completamente en sus manos. Y dice, con toda la intención de que el cuerpo vaya desintoxicándose y poder sentir su respuesta, misma que de manera natural vengo percibiendo ya. Llevo varios años buscando bajar de peso. Sin embargo, a 8 meses de que inicié el reto, estoy muy complacido con los resultados. A la fecha, dejé de inyectarme insulina. Sigo con glucómetro en mano, monitoreando y cuidando los niveles de azúcar. Los resultados han sido muy cercanos a como si me siguiera inyectando. Actualmente solo uso metformina un día sí y un día no, con el entendido de que llegará el momento de suprimirla, aunque ya en este momento son más los días que ya no la tomo. Hoy por hoy, sé que el trabajo que se hace en comunidad potencializa los resultados de cada participante. Estos son mucho más contundentes para todos al apoyarnos en los momentos de duda. Sana sin esfuerzo es una comunidad. Y esta es la historia que les platicaba al principio y se las voy a leer completita porque es una historia fabulosa. Hoy les comparto esta historia, dice Margarita, porque sé que a muchas personas que la padecen se les ha enseñado que la diabetes es una condición incurable. Sin embargo, eso lo dicen porque no existe ningún medicamento que lo cure, no porque no tenga remedio. Yo soy enfermera, especialista en el cuidado del paciente en estado crítico, con especialidad en administración y docencia en enfermería, por lo que algo sé de enfermedades crónicas. A mi marido le dio COVID, dengue al mismo tiempo, en octubre del 2020, cuando aún no había vacunas. 4 meses después fue un chequeo de rutina para ver si tenía alguna secuela y en este proceso se hizo estudios generales de química sanguínea. Para nuestra sorpresa, su hemoglobina glucosilada salió en 5.9 y lo enviaron a un médico endocrinólogo considerado una eminencia en su ramo. Fuimos con el presidente del colegio de su especialidad en el estado. El médico le dijo que tenía diabetes tipo 2 y lo mandó a casa con una farmacia, metformina, glibenclamida, atorvastatina, ácido acetilsalicílico, omeprazol, etc. Mi esposo le hizo una sola pregunta al médico. Oiga, doc, ¿y si me aplico con un cambio en el estilo de vida, acaso podré bajar mis cifras y olvidarme del medicamento poco a poco? A lo que el doctor respondió, claro que no. Un diabético es diabético para toda su vida y eso lo tienes que aceptar. Pero tú no te preocupes. Si los hipoglucemiantes orales dejan de funcionar, la metformina, pues existe la insulina que es inyectable. Y si comienza a haber daño renal, que sucede en la mayoría de los pacientes diabéticos, pues existe la diálisis, la hemodiálisis o bien un trasplante renal. Cosa que es falso porque a la mayoría de los pacientes diabéticos no les hacen trasplantes renales. Siendo enfermera y conociendo bien el tema, al escuchar todo esto me jalaba los cabellos. Salí con una rabia y frustración por su respuesta, que pensaba, si esto me lo dicen a mí, que soy enfermera, ¿qué le dirán a una persona que ni idea tiene de lo mucho que puede servirle un cambio en su estilo de vida y solo se queda con lo que dicen los médicos? Es realmente agotador ver los hospitales llenos de ignorancia y apatía por salvar vidas o mejorar su salud, porque los pacientes siempre se basaron en lo que sus médicos les dijeron y confiaron en las recetas que les mandaron sin hacer absolutamente nada por su estilo de vida. Al salir de la consulta, le pedí a mi marido que me diera 3 meses para generar un cambio. Si al cabo de ese tiempo no se veían mejorías, consultaríamos a otro especialista. Yo ya había leído el libro de Sana sin esfuerzo del doctor Mercola, junto con otros más, y seguía a Gaby Molina en redes, quien planteaba un cambio en su estilo de vida y decidimos iniciar. Pusimos en práctica los pilares del libro y los resultados fueron fantásticos. En 5 meses, mi esposo bajó 16 kilos y yo bajé 10. Pero lo más importante, su hemoglobina glucosilada bajó de 5.9 a 4.2 sin tomar un solo medicamento. Y como cereza del pastel, y lo mejor de todo, en lo que a mí respecta, pude embarazarme de mi primer bebé a los 40 años,
Hoy tengo 26 semanas de gestación y todo va viento en popa. Solo tomo los suplementos de Oriflame y mi gine está sorprendida de lo bien que voy. Con este proceso personal de mejoría de salud, solo con estilo de vida, me queda más claro que nunca que la salud está en nuestras manos. Solo hay que responsabilizarnos y no pensar que la medicina curará lo que generemos por nuestros malos hábitos, pues no será así. Si tú, como nosotras, no quieres depender de una farmacia, te invitamos a conocer lo que hemos aprendido en el camino. Y bueno, aquí otro testimonio. A mi mamá le diagnosticaron prediabetes y por ello de noche no podía descansar porque se levantaba mucho a orinar, por lo que desde el segundo día me platicó muy contenta que le sorprendía no levantarse al baño toda la noche. Ahora que se hidrata mejor, su piel se le ha notado más clara. Creía que nunca iba a bajar de peso, pero de enero para acá ha bajado 6 kilos. La ropa no le quedaba, ahora le queda y su estado de ánimo aumentó. Su autoestima y energía, no se diga, porque son cambios pequeños y paulatinos que los vecinos, la familia, lo hemos notado muchísimo. Y pues seguimos. Fui con mi endocrinóloga, me felicitó por el excelente control de mi glicemia, me preguntó cómo lo logré, le comenté todo tu programa. Esta es una doctora hablando. Le agradó mucho conocerlo y me pidió que lo continúe haciendo, cosas que no pienso abandonarlo. Me dio cita hasta diciembre. Gaby, te estoy muy agradecida a ti y a tu equipo. Los pilares del programa son básicos para recuperar la salud. Muchas gracias. En Chiapas puso en control a 2 hermanos con diabetes descontrolada, uno de ellos con 205 hipoglucemiantes orales y el otro con 345 hipoglucemiantes orales e insulina. Los dos quedaron en 100 y el de insulina en 84. Ya está disminuyendo las cifras de insulina con su médico, que quedó sorprendido con la rapidez del control. Esta última es una doctora que tenemos en el programa, que ella decidió hacer el programa en lugar de lo que ella sabía. Dijo, voy a poner a prueba a ver cómo funcionan los pilares. Entonces, bueno, Eli, no sé si haya comentarios, preguntas, alguna, si ya se resolvieron las dudas, porque yo veo 18, pero no he visto qué son. Mira, una pregunta es, ¿y cómo hago para entrar al programa Sana sin esfuerzo? Pregunta Sandra Bravo. Sandra, vas a tener que contactar a la persona que te pasó el enlace de esta charla, ya sea a través de WhatsApp o a través de Facebook o a través de donde sea. Esa persona te va a explicar cómo puedes entrar al programa Sana sin esfuerzo. ¿Ok? Gracias. Enedina, que está aquí presente, también comenta sobre los médicos, esos médicos que se dedican a darte medicina sin preguntarte nada más. Cambia de médico. Si un médico te receta sin preguntarte nada, cambia de médico. Tenemos que empezar a ser conscientes de que la medicina tiene que empezar por el estilo de vida. Ahí es donde tiene que empezar. Y ya hay una especialidad que se llama medicina funcional que se trata de eso, pero todavía son pocos los médicos que se dedican a eso. La industria farmacéutica tiene tentáculos gigantescos por todos lados, Eli, y es realmente muy poderosa. Correcto. Gracias. Dice Monje, ella necesita tomar omega 3 y vitamina del sol. No Pues sé. que adelante, adelante. Eso necesitamos todos. Ariadna dice, yo tengo hipotiroidismo. ¿Me ayuda el programa? Claro. A toda la gente que tiene algún padecimiento, lo más sensato es aprender a vivir sano, y es lo que les enseñamos. Y aquí está presente Gaby Pérez Gavilán, sanó su fibromialgia en el programa, que también los médicos dicen que no tiene cura. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que lo que te damos es un manual instructivo que a todos los papás les deberían de dar al nacer sus hijos. ¿Sí? Para que les cuiden hacia el centavo el sueño, la hidratación, la alimentación, todo, 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 las emociones, ¿no? Pero ¿qué hacemos los mexicanos con los instructivos? Porque nos ha pasado, le damos el instructivo a la gente y lo guarda. Sí lo imprimí y lo leíste, no, lo guardé en el cajón. Me acuerdo que mi hermano me decía, armé el carrito y me sobraron tuercas. Yo no, así no se armaba el carrito, hermano. O sea, entonces hay que leerlo. Está muy completo el instructivo que les damos. ¿Cómo qué les damos? O sea, el instructivo completo y algo más les damos. Un recetario, porque uno de los pilares de Sana Sin Esfuerzo más importantes es que la comida tiene que ser sabrosa, nada más no puede ser tu hobby. Sabrosa, variada y nutritiva, ¿ok? Un recetario con 209 recetas y otros 6 recetarios. En total son más de 400 recetas para que no sufras al hacer el programa. No se trata de sufrir. Monje Bella te pregunta, ¿cuánto cuesta el programa?
Entrar al programa completo te va a costar 1,850 pesos, en donde recibes los suplementos que te recomendamos para 3 semanas y te damos el recetario, te damos una lista del súper para que aprendas a leer etiquetas, a cambiar algunas cosas, como por ejemplo la sal de la fina por sal de mar o sal del Himalaya. Vas a recibir 4 suplementos alimenticios, que es una proteína que te nivela la glucosa en la sangre, el omega 3 que necesitas, un antioxidante porque tus células están súper oxidadas por la diabetes. Les digo que las células del diabético son como sucaritas. Y mientras más alta la hemoglobina glucosilada, más sucaritas tienen las células de la sangre. Así es, literal, la hemoglobina glucosilada es la cantidad de células con azúcar pegada que tienen, como sucaritas, ¿no? Entonces, mientras más alta, más grave el asunto. Y la hemoglobina, que te debe de llevar el oxígeno, si está como sucarita, no te lleva el oxígeno. Ya se echó a perder, ya no sirve, ¿no? Entonces, es muy importante el antioxidante que te va a ayudar con estas células dañadas, la tableta de vitaminas y minerales, por supuesto, porque estamos bien desnutridos, la proteína. Y accedes a la academia. Tenemos una academia con 21 cursos distintos y en donde tenemos atención psicológica, ejercicio, clases de cocina, clases de respiración, clases de belleza, de automaquillaje. No, 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 les damos todo para que sea divertido. Son 21. Cómo funciona el cuerpo con nuestra bióloga de cabecera. No, no, son 21 cursos distintos y tú puedes tomar los que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, porque son en Face. Correcto. Aunque estamos hablando de diabetes, te pregunta Cecilia Ramírez, ¿y podría funcionar el programa para alguien con esclerosis lateral amiotrófica? Todas las personas que tengan algún padecimiento necesitan, así como primeramente, adoptar un estilo de vida saludable. Que si se le va a quitar la esclerosis, no tengo la menor idea porque no tenemos un solo testimonio de esclerosis lateral amiotrófica. No lo tenemos, ¿sí? Pero la realidad es que cuando tú a tu cuerpo le das los cuidados que requiere, empiezas a ver mejorías. ¿Sí? Y esa es una cuestión neurológica. Y hemos visto mejorías drásticas en cuestiones neurológicas. La más impresionante es de la hija de Irene, que ella nació con un problema congénito, estaba ya perdida en el espacio como esquizofrénica y a los 3 meses regresó en sí con su mamá. Entonces, no tienes nada que perder, daño no le va a hacer, eso es un hecho, es completamente inocuo el programa, eso no puedes decir los medicamentos todos tienen efectos adversos. El programa es 100% inocuo. Daño no le va a hacer a nadie. Entonces, si tú ya lo probaste todo y no te dan esperanzas, no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. Hay algo que también nos caracteriza, que es que no lo hacemos solas. Exacto. Y no te sientes como la única loca en el mundo haciendo cosas diferentes. Así es. Sabes que estás acompañada de un equipo de locos que les encanta comer rico y aún así están sanos, ¿no? O sea, esa Es, parte del acompañamiento es fundamental. es fundamental porque en este mundo besogénico, el que se pone a vivir un estilo de vida saludable va contracorriente. Y se burlan de ti y te dicen de cosas y es que te ven y te dicen, ay, ándale, come porque me hace sentir mal porque tú no estás comiendo la porquería. O sea, la gente no te deja en paz. Entonces, el saber que estás en una comunidad, en Facebook, en WhatsApp, en donde puedes compartir tus inquietudes, tus tropiezos, la gente, los comentarios que te hace la gente, te fortalece. ¿Sí? En comunidad somos infinitamente más fuertes que solos. Las hormigas, piensen en las hormigas. Una hormiga sola no se puede comer un ser humano, pero una colonia de hormigas en África sí se pueden comer un ser humano. Si se lo encuentran dormido, hay tribus en donde las hormigas se comen a los seres humanos y no se cuidan de las hormigas. Entonces imagínate, y es una cosa así. Entonces, en comunidad, en colaboración, somos mucho más poderosos en todos sentidos. En todos sentidos. Entonces, nada más recuérdanos nuevamente, ¿cómo le hacemos para contactar a alguien que nos dé más información? Y miren, acaba de prender cámara Missouri, la que les decía que tiene 70 años, que no toma nada, ni un solo medicamento. Es increíble. Y tiene una actitud y una energía, pero bárbaras. Si tú quieres entrar al programa, tienes que contactar a la persona que te compartió el enlace de esta charla. Esa persona es la indicada para darte la información, para decirte cómo puedes pagar tus 1,850 pesos para empezar el programa y vas a tener resultados desde la primera semana, te lo firmo.
Te lo firmo. Desde la primera semana, si tú haces las cosas que te indicamos, vas a tener resultados. Y la gente me ha cuestionado, ¿y cuáles son las credenciales académicas de la Gaby Molina? ¿Y cuál es un no sé qué? Tengo 2 maestrías, una certificación de Stanford, pero más importante que eso, llevo 7 años con este programa, ayudando a miles de personas, junto con todo el equipo, porque no estoy sola, es todo el equipo, ayudando a miles de mexicanos a sanar, a bajar de peso, a dejar fármacos, ¿no? Aquí vemos a Rosa Marta que sanó su osteopenia a punto de osteoporosis, ¿no? Suri que bajó 26 kilos, Gaby Pérez que se le quitó la fibromialgia, Elisa y yo que pasamos una menopausia sintomática. O sea, es darle a tu cuerpo lo que requiere. Rosa Marta, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, es que no me puedo quedar callada ahorita que estás comentando precisamente esta plática de la diabetes. Se lo escribí a Elisa, pero hay muchos comentarios y yo creo que se le fue. Es que de verdad estoy tan agradecida con Dios y con Sana sin esfuerzo. A mi esposo le acaban de diagnosticar diabetes hace 2 meses, mes y medio más o menos. Lo mandaron a la casa con una farmacia, entre ellos obviamente la metformina, ¿no? 10 medicamentos, ¿ok? 10. Y pues dije, no, ok, no. Entonces le dije, ok, le salieron en sus análisis 500 de glucosa, 500. Le dijo el doctor, no sé cómo andas caminando. Fuera para que ya te hubiera dado un coma diabético. Ayer se tomó su glucosa porque se le está midiendo todos los días. Desde el primer día que salimos del consultorio dijo, ahora sí quiero hacer el reto como debe de ser. Y Está tenemos haciendo 6 los años 9 diciéndole. pilares al pie de la letra, al pie de la letra. O sea, ¿por qué llegar? ¿Por qué tener que llegar a eso para tomar la decisión, verdad? Pero en fin. Ayer se tomó la glucosa, 90 de glucosa. Wow. Tiene un mes y medio haciendo el reto. Entonces, sí funciona. Y obviamente, ya la metformina yo ya no se la estoy dando, porque lo que acabas de decir tú, le va a bajar el azúcar de más, porque está haciendo el ayuno intermitente, entonces eso es suficiente. ¿Para qué le doy la metformina? Entonces ya vamos a ir a cita, a revisión con el médico, pero yo estoy segura que le va a quitar el medicamento y si no, pues yo se lo quito. Se lo va a quitar, se lo va a quitar, le va a hacer la prueba de la hemoglobina glucosilada, van a ver cómo está y se lo va a ir quitando, vas a ver. Vas a ver que Eso sí. quería comentar. Gracias, Gaby, por Wow. abrirme. No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer, le digo, porque yo, bueno, esa es otra historia, pero Gaby, pero luego hay veces, por ejemplo, tú y yo vimos una publicación de la Asociación Mexicana de Diabetes en donde las cosas eran totalmente contrarias y exacto. dices, ¿qué onda? Si es la Bueno, asociación. pero te voy a decir algo y se lo quedan ustedes. Yo me encontré un sobrecito de Canderel, un Canderel que decía, asociación, aprobado por la Asociación Mexicana de Diabetes, y el Canderel era de stevia. El Canderel, la marca Canderel, normalmente era aspartame, ya no es aspartame, era stevia. Y decía al frente, con stevia 100% natural. Y el sello de la Asociación Mexicana de Diabetes. Volteo el sobre y era 98% de azúcar, 2% de stevia. Mentiras no dijeron en el sentido de que tenía stevia 100% natural. Mentiras sí dijeron en el momento en que me están diciendo que está aprobado. Entonces, ¿quién miente? Pues la Asociación de Diabetes. ¿Cómo puedes aprobar un producto que es 98% azúcar? ¿Sí? Entonces, compra las certificaciones. O sea, la corrupción en México está en todos los niveles, en todas las industrias, en todos lados. Tenemos que ser muy listos, tenemos que estar muy alertas, porque en nuestra inocencia podemos confiar en lo que dice la cajita. Si no aprendemos a leer etiquetas, nos estamos perjudicando porque estamos confiando. Y eso es algo que también enseñamos en el programa, a leer etiquetas, que tiene su chiste. ¿Sí? Porque te engañan. Me encontré, me acuerdo, no me acuerdo, creo una cosa que decía sin azúcar. Dije, pues, no les creo, eran arándanos sin azúcar, todos tienen azúcar. Volteo el sobre, primer ingrediente, jarabe de piña, y yo, no, o sea, no, claro, no decía azúcar, pero decía jarabe de piña, ¿no? O sea, entonces, ese es el tema. La industria está en contra de nosotros. Y lo más grave de la industria es que engaña a los que se quieren cuidar. Para mí eso es fraude, porque tú no te vas a comer un gansito pensando que es libre de azúcar, pensando que es algo saludable. Pero si te encuentras algo que piensas que es saludable porque así te lo venden y te hace daño, eso es fraude.
La industria alimenticia hace fraude con la gente, ¿no? Aunque me los eche encima, es la verdad. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso es tan importante volvernos conscientes, aprender a Luis leer. estuvo pero muy atento a nuestra charla. Dice, se puede bajar la glucosa haciendo ejercicio y haciendo deporte. Y él trabaja con jóvenes, entrenando jóvenes. ¿Qué tanto le puede beneficiar a él que entrena con jóvenes este programa? Pues digo, no sé cómo estén los jóvenes, pero hay que entender que el ejercicio es primordial, pero no es suficiente. Son 9 pilares, ¿sí? El ejercicio es básico, pero no es suficiente. Tenemos que ver. Ay, Luis, sí escuchaste, ¿verdad? Porque se me congeló Gaby. ¿Sí? Perfecto, gracias Luis, gracias. Entonces, en lo que llega Gaby, porque Es no la veo, información. ya Entonces, está. ¿qué clase de información le estamos dando al cuerpo? ¿No? ¿Ya? Ahí Ya. voy. Ahí estoy. Listo. ¿Ok? Y dicen, la bebida glucerna, ¿qué tan recomendable es para diabéticos? Yo te invito a leer los ingredientes y vas a ver que tiene puras cosas sintéticas. Nada sintético. Nada sintético. Todo lo sintético nos va a perjudicar el hígado, las toxinas se van a acumular en la grasa, nos va a hacer trabajar demasiado nuestro riñón y no nos van a nutrir. ¿Ok? Hay que irnos a lo natural, por eso les puse, ¿qué comemos? La comida que Dios puso en la tierra. Ese es el 90% de nuestra alimentación debería ser eso. ¿Ok? Y Y si hacerla tenemos sana. problemas de salud, el 99%. O sea, cuando ya sanes, te podrás comer tu 10% de toxinas. Pero mientras tengas problemas de salud, ahorita no, porque es como querer sanar, ¿no? Tapar una gotera desde adentro del techo. No. ¿Ok? Correcto. Entonces, si necesitas algo más de información, Con la con la persona. persona que te invito, ¿cierto? Si, Exacto. ¿Quién si te llegamos pasó? por Facebook, ¿cómo le hacemos? Vamos a ir al Facebook. No, en Facebook no se publica el enlace. Te mandaron a un Messenger. Tú te vas al Messenger y ahí ves quién te mandó el enlace. Esa es la persona indicada para darte la información para entrar al programa y la Y asegúrate de que sea asesora del programa Sana Sin Esfuerzo. Aquí está nuestro logo. gente dice, Este es oye, pero ¿y el nuestro logo. costo? Es regalado. Sí, ¿Ok? Y me exacto. preguntan de las dosis de los suplementos para una persona diabética. No es un fármaco. No es un fármaco. No hablamos de dosis de los suplementos para una persona diabética. No, Hablamos de dosis para nutrir una persona. Punto. Lo que tiene que hacer la persona es cambiar su estilo de vida y los suplementos le van a ayudar a estar sana. ¿Ok? No es un correcto. fármaco. Los fármacos son los que dosificas de acuerdo al peso de la persona, a la necesidad. ¿Ok? Aquí es con que se tomen su wellness pack, su malteada y un poco más de omega es lo que les damos a las personas. ¿Cuánto tiempo tarda el programa el que tú quieras, monje bella? Aquí es, tú decides. Y yo a la gente le digo, pruébalo 3 semanas. Y si en 3 semanas no te funciona, pues no te funcionó y tan, como todo lo que has hecho. Pero si sí te funciona, vas a seguir aquí. De eso se ¿Cuánto trata. tiempo llevas tú, Gaby Molina, en el programa? En mayo, el 2 de mayo cumplo 7 años, pero ya llevo 7 años sin comer azúcar. Yo en febrero del 2017 dejé el azúcar. En mayo, 2 de mayo, yo cumplo 7 años viviendo el programa, viviendo, ¿sí? Y no regreso ni loca Ni a de lo que lo. hacía antes, ni loca. Y Suri tiene 6 años en el programa y ella es la que tiene 70 años, ¿ok? Entonces, Sí. es tu estilo de vida, pues. No quiere decir que no me tome una cerveza de vez en cuando o un pedacito de pastel de vez en cuando, pero en el de vez en cuando está la clave. Pero yo ya estoy sana. En lo que sanaba, pues no me lo comía, ¿no? Esa es la clave, ¿ok? Miel de abeja natural para las personas que no tengan resistencia a la insulina y diabetes, sí. A la gente que no tenga problemas de salud, la miel de abeja, 2 cucharaditas al día, ¿ok? Pero hasta eso hacemos. Antes de empezar a hacer estas recomendaciones, les pedimos que se hagan unos análisis y les ayudamos a revisar esos resultados para Claro, saber sí, si sí exacto, o si no. exacto, exacto, Hasta eso. exacto.
Entonces, bueno, yo sé que hay muchas dudas, consulta a la persona que te invitó a esta charla. Ella tiene toda la información para darte, ella sabe todo porque es una persona que ya por experiencia personal se volvió asesora del programa Health Coach de Sana Sin Esfuerzo. Por experiencia personal te va a aclarar todas tus dudas. Que pasen buenas noches y nos Gracias. vemos hasta el lunes que entra. Muchas Hasta el lunes. gracias. Bonita Que noche. descansen, que pasen una buena Semana Santa. Feliz Semana Santa. Bye, bye. Bye, bye, bye.